Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos los pastores. Amén. Y Aleluya. su congregación. Amén. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por este momento. Sí es, amén. Hoy tenemos un tema un poquito extenso. No creo que lo terminemos, pero vamos a procurar hablar muy importante sobre el tema que es la voluntad de Dios. Ese es el tema. Amén. La voluntad de Dios. Aleluya. Dijo un teólogo, si alguien me preguntó, dice él, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y él le preguntó, ¿a qué voluntad te refieres? Y empezó él a desglosar, ¿no? Las diferentes formas de entender la voluntad del Señor. Y le quieres entender, ¿qué quieres saber de la voluntad? La voluntad de Dios para ti, la voluntad de Dios para el mundo, la voluntad creativa de Dios, la voluntad preceptiva de Dios, y empezó, ¿no? O sea que son temas muy profundos. Amén, la voluntad de Dios. Pero nosotros sabemos que todo lo que ha sido creado en el mundo invisible con el visible es por la voluntad de Dios. Amén. Es porque Él así lo ha querido. Sí es, amén. Él es soberano. Y ayer mi hermana hablaba sobre la elección de Israel o el propósito por el cual Dios había elegido a Israel, y esa es la voluntad soberana de Dios. Nadie puede decirle qué haces. Entonces vamos a estudiar la voluntad de Dios. Sí es, amén. La importancia de la voluntad divina. Se hace visible de múltiples maneras, si lo entendemos como la palabra del Señor, ¿no? Y la voluntad de Dios se presenta como la última causa de todas las cosas. Bien, ya entramos en el tema, tranquilo, amén. Ya entramos en el tema. Y entonces vamos a leer Apocalipsis 4:11, ya que estamos acostumbrados a leer siempre un texto, ¿verdad que sí? O una porción bíblica. Y en este versículo, desde entrada, ¿verdad?, vemos cómo la voluntad de Dios, o por la voluntad de Dios, se origina. Se originó todo. Amén. Apocalipsis 4:11, el último libro de la Biblia. ¿Le pasaron los niños a su clase? ¿Todavía no? Okay. Comprende. Lo tenemos, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Poderoso, ¿no? Puede sentarse, denle la mano que está solo y dígale, es la voluntad de Dios que estemos aquí en este momento. Amén. La voluntad de Dios. Lo vemos acá, ¿no? Todas las cosas se originan de ella. ¿De cuál? ¿Qué es ella? La voluntad de Dios. Y aquí vemos, ¿no? ¿Verdad? Tú creaste todas las cosas. ¿Lo creemos nosotros? Sí. Sí, claro que sí lo creemos, ¿no? Como cristianos, como hijos de Dios, creemos en el Dios soberano, creemos en el Dios creador de todas las cosas, y creemos que todo el universo fue creado por Él. Sí es, amén. Amén. Entonces es bien importante ver cómo por la voluntad de Dios se creó todo. Ahora vamos a ver otro versículo, como es el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Amén.
Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. Todo lo que Él quiere, lo hace. Nosotros no. ¿Verdad que sí? Nosotros no podemos hacer todo lo que queramos. ¿Sí o no? No. No, ¿verdad que no? ¿Y por qué entendemos esto? Porque entendemos que estamos sujetos al Señor. ¿Verdad que sí? Y estamos sujetos a ¿qué? A su voluntad. A su voluntad. Y eso es muy importante entenderlo como hijos de Dios. Muchas veces se ha hablado acerca de la voluntad perfecta de Dios, que no hay ningún problema con ello, y la voluntad permisiva de Dios. Muchos teólogos han discutido sobre la voluntad permisiva de Dios, algunos la aceptan, otros no la aceptan. De hecho, pues prácticamente en el tiempo que estamos viviendo, muchos no aceptan la voluntad permisiva de Dios. Y bueno, es un tema bastante muy profundo, que otra vez vamos a tocar algo muy importante que usted se quedará bien sorprendido, muy sorprendido. Pero en este caso, todo se origina por la voluntad de Dios. Todo lo que Él quiere, lo hace. En el cielo y en la tierra. En otras palabras, ya vamos a llegar a una palabra muy, muy importante, todo está bajo su control. Todo. Amén. Al mar Él le puso límite. Hasta aquí vas a llegar y no pasas de ahí. Amén. Todo lo que Él quiere, lo hace. Él enriquece y Él empobrece. Cuando estamos diciendo este versículo, estamos hablando acerca de su voluntad. Él a quien quiere exalta y a quien quiere humilla. Es tremendo, ¿no? Es tremendo conocer la voluntad del Señor. Y muchas veces nos preguntamos de una forma quizás bastante infantil, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí, Señor? Bueno, hay que leer la palabra. Hay que leer la palabra. Ahí está la voluntad de Dios para mí. Para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? Está en la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el soltero? Está en la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Está en la palabra de Dios. Que todo lo encontramos en la palabra del Señor. Por eso es que decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. Sola Escritura, ¿no? Que son una de las 5 solas de Martín Lutero, ¿no? Sola Escritura. ¿Por qué? Porque no nos basamos por tradiciones, como la iglesia tradicional, ¿no? O como los judíos que tienen la Torá y tienen una tradición moral que no concuerda con la Torá, y por eso muchos pues la rechazan. Entonces la Biblia es nuestra única regla de conducta, por lo tanto hay que leerla. ¿Verdad que sí? Disculpen porque se lo referí otra vez. Amén, pero es importante hacerlo. Amén, hermanos. Entonces, pues, ¿qué estamos comparando acá? ¿Qué estamos viendo aquí en estos versículos? La voluntad de Dios por la cual se originaron todas las cosas. En el principio creó que Dios, los cielos y la tierra. Su voluntad. Él los creó. Él creó al ser humano, Él creó los animales, los planetas, todo fue creado por Él. Amén, las leyes que rigen los planetas, el por qué no se salen de su órbita, Él así lo quiso y nadie puede hacer otra cosa. Amén. La distancia que hay de aquí al sol, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Todo ha sido creado por Él. ¿Lo creemos ciegamente? No, lo creemos conforme a las Escrituras. Amén, hermanos. Amén. Ven en esos 2 versículos poderosos, ¿no? Salmo 35, 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Qué glorioso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, recordándome a mi hermana ayer, ¿verdad? Que me recordó, dije, yo doy gracias a Dios porque siempre que alguien toca un punto que voy a tocar el domingo, me alegra porque veo que Dios está en el asunto. ¿Verdad? Dios quiso escoger a Israel, punto.
para que fuese su especial tesoro. Luego él le dice a ellos, no, yo no les escogí a usted porque ustedes fueran mejores que las demás naciones. Para nada. Yo les escogí a ustedes porque esa fue la promesa que le hice a Abraham, a sus padres. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Entonces, el punto principal que vamos a ver más adelante, pero lo que queremos hablar en esta hora es que si lo que estamos aquí es porque a Dios así le ha placido. Así le ha placido a Él. Me estoy adelantando un poquito, ¿no? Porque ustedes saben que no soy un maestro, pero el maestro es distinto, es más tranquilo, ¿verdad? Y yo soy pentecostal. ¿Cuántos son pentecostales? ¡Aleluya! Amén. Y no puedo estar haciendo ruido. Y entonces vemos, amén, todo lo que Jehová quiere, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. ¿Cuántos cielos hay? 3. Bueno. Los musulmanes dicen que hay 7. Usted hay que tener cuidado cuando usted lea algo, escuche la opinión de alguien, ¿no? Porque a algún teólogo conocido yo le escuché decir, hay 7 cielos, este es punto musulmán. Y la Biblia habla de 3 cielos nada más. ¿Verdad que sí? Así que en los cielos, está hablando en plural, ¿no? Y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En todos los abismos. Dios ha dotado de inteligencia a los animales. ¿Cuánto lo creen? Claro que sí, ¿no? Ayer veía yo algo con mi esposa, ¿no? En la televisión. ¿Verdad que tenía años de no ver? Me gusta ver siempre esos documentales de animales. Y veía una clase de pajarillos que bueno, no sé el nombre, se me olvidó el nombre, pero el macho está haciendo un nido. Son pajaritos pequeños. Está haciendo un nido con una ruedita, ¿verdad que sí? Y entonces él llega con las ramitas y está armando el nido. Y hay otro allá que está armando el nido, pero uno es joven y el otro es ya vetarro. Pero el propósito de los 2 pajaritos machos es conquistar a una pajarita que está en una ramita. Y la pajarita está viendo las 2 casitas que están haciendo los 2 pajaritos. Ella va a escoger a uno de ellos. Y yo me quedo sorprendido. Me quedo sorprendido de lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Porque aún entre los animales hay flirtero. Hay manera de conquistar, de impresionar, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿verdad? La pajarita está ahí viendo, ¿verdad? Y entonces se ve que como lo hace uno, lo hace el otro. Total, que el más viejo se lleva el premio, ¿no? Y cuando el viejo se lleva el premio, quizás por experiencia, no lo sé, ¿verdad? Y le llama la atención a la pajarita, ve al novato. El novato enojado empieza a deshacer la casa que hizo. Y eso es tremendo, ¿no? Yo me quedo sorprendido, ¿verdad? Y entonces todo eso lo ha hecho el Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Él prepara el alimento para el leoncillo. Él prepara el alimento para todos los animales. ¿Cuánto vamos para nosotros? ¿Verdad que sí? Entonces es bien importante entender, eso lo entendemos nosotros. No el filósofo, no el científico, pero nosotros sí lo creemos. Pero no ciegamente, sino que conforme a las Escrituras. Amén, hermanos. Así que, ¿verdad? Hoy voy a volver a leer Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, ¿sí o no? Él es digno, ¿no? De recibir la gloria. Y la honra y el poder. Y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nada fue creado a la suerte. No existe la suerte. Hay un creador. Hay un creador que existe por sí mismo, ¿no? Que la vez pasada hablábamos acerca de una palabra. Espero que no se la haya olvidado. Amén. Él existe por sí mismo. Y entonces, ¿por qué? Porque esta pregunta se la hizo un niño a alguien. ¿Quién hizo a Dios?
¿Quién hizo a Dios? Si ustedes, es una pregunta que hacen a veces los niños. ¿Quién hizo a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los niños hacen esa pregunta. ¿Quién hizo a Dios? Dice, bueno, ¿qué respuesta usted daría? Él existe por sí mismo, es la respuesta correcta. Y entonces, ¿verdad? Vemos que tú creaste todas las cosas, todo ha sido creado. Amén. Menos Cristo. Cristo no fue creado. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios. Amén. Cuando hablamos de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, ellos no fueron creados. El diablo sí fue creado. Todo lo demás es creación. Menos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, ellos son los que hicieron todo. Amén, hermanos. Es importante entender eso, ¿no? Porque algunos dicen que Cristo es el Hijo de Dios después de que nació. No. Niegan la preexistencia de Jesucristo. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Y entonces, la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Eso es prácticamente un concepto del diccionario, ¿no? La voluntad. ¿Verdad? Ahí dicen que el ser humano tiene una fuerza de voluntad y él decide cambiar o seguir igual. Hay gente que dice, no quiero cambiar. ¿Verdad que sí? La voluntad es de seguir así. Porque ellos creen que ahí está correctamente, ¿no? Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos. En la voluntad de ellos ven recto el camino, aunque esté torcido, ¿no? ¿Verdad? Y entonces es la voluntad de ellos equivocarse. Pero cuando nosotros vemos la voluntad de Dios es distinta, muy distinta. Y entonces la voluntad pues es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Pero este concepto se aplica nada más al ser humano, menos a Dios. Yo estoy leyendo lo que dice el diccionario sobre la palabra voluntad. ¿Voluntad qué significa? Amén. Quiero aclarar eso, ¿verdad? Que eso te puede decir, ¿no? ¿Verdad? Y Dios no tiene por qué ordenar su propia conducta, Él es santo. Y en Él no hay error. Él es perfecto. En el sentido de la palabra, ¿no? Amén. Así como la palabra es inerrante. Así como la palabra, ¿verdad? No falla, es perfecta, ¿no? Dios es así, porque Él es el autor de la palabra. Es importante. Aquí estoy leyendo el concepto del diccionario. La voluntad es facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Eso es a nosotros. Porque a veces usted decide cambiar su vida, ¿sí o no? Usted dice, estoy obligado de estar viviendo una vida mediocre. Ahora voy a cambiar mi vida. ¿Verdad que sí? Voy a ordenar mi vida, voy a dejar esto que no me sirve, voy a dejar esto que no me sirve, y voy a empezar a buscar cosas que de verdad me sirvan para el presente y para el futuro. Amén. Entonces usted pone su voluntad para cambiar. Luego, otro concepto dice, es un acto, la voluntad es un acto con que la potencia volitiva, es una palabra que no quería decirlo, admite o rehúye una cosa, pero se refiere a la voluntad, queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. Acto con que la potencia de la voluntad admite o rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. Hay gente que rechaza la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Sí, hermanos? Sí. Amén. Rechaza totalmente la voluntad del Señor. ¿Y a qué me refiero? Me voy a adelantar a otro punto, ya que me metí a eso. Hay gente que rechaza la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todo el ser humano le conozca a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Sí, amén. Amén. Cuando la Biblia habla que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, el mismo versículo está dando la respuesta. Porque he escuchado a muchos pastores, teólogos diciendo, se ha interpretado mal este versículo. Porque muchos creen que todo el mundo es salvo. No, solamente los que creen en Jesús son salvos.
Y el mismo versículo está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todo el ser humano. Cristo murió por todo el ser humano. Amén. ¿Verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que Dios se un hijito, le gusta la respuesta ahí mismo. Para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Entonces, el que no cree en Jesucristo, no tiene vida eterna. Está bien claro, ¿no? Pero que Él ama al ser humano, cuando se refiere al mundo, se refiere al ser humano en sí, en ese versículo. Y entonces es importante entender que solamente los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él lo envió a morir por nuestros pecados y que Él murió y resucitó, puede tener vida eterna en Jesús. Eso es claro, ¿no? Claro. Y no es cuestión de que todos somos hijos de Dios como dice la Iglesia Católica. No, que el viejo está equivocado, ¿no? Que todos somos hijos de Dios. No, solamente los que reciban a Jesucristo como su único y suficiente salvador de su alma. Así tranquilos. Sin enojarse, ¿no? ¿Verdad? Entonces es la voluntad de Dios que todos sean salvos, pero por medio de su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Y eso pues lo leemos prácticamente en 1 Timoteo capítulo 2, perdón. 1 Timoteo capítulo 2. Ya hemos visto la voluntad de Dios, que por la voluntad de Dios se originaron, ¿qué? Todo, ¿verdad que sí? Los cielos, la tierra, los mares, todo, ¿no? Hoy estamos viendo la voluntad de Dios con respecto al ser humano. Versículo 4. Versículo 4. 1 Timoteo 2, versículo 4. Dios quiere, o sea, el cual, cuando dice el cual quiere, o sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, hombres y mujeres, ¿no? O sea, se refiere a la humanidad, al ser humano. Que todos los hombres sean salvos y vengan, aquí está bien claro también, el versículo 1 está dando la respuesta, y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es pura palabra de Dios. Entonces, esa es la voluntad del Señor. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos los pecadores. Amén, hermanos. Entonces, la persona que rechaza a Jesucristo, es imposible que sea salvo. Es imposible que sea salvo. Porque está rechazando, pues, al Hijo de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. No es ni María, ni José, ni Pedro, ni otros Dios creados por los seres humanos. Ni tampoco nadie es salvo porque pertenezca a una denominación. Tampoco. Que si las denominaciones creemos a veces que estamos en la verdad, y todos están en la verdad, entonces ¿cuál es la verdad? La verdad es esta. Amén. Que solo a través de Jesucristo se recibe vida eterna. Amén, aleluya. Amén. Es bien importante entender eso. De la voluntad de Dios es que todo, ¿verdad? Que todo ser humano venga al conocimiento de la verdad. Aleluya. Ahora veamos 2 de Pedro 3.9. 2 de Pedro 3.9. ¿Me da permiso de beber agua, hermanos? ¿Sí? ¿No? No, digo una hermana esta. Dios la perdone. Yo sé que estamos bromeando, tranquilos. 2 de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ven ya, Señor Jesús, ven ya, ¿verdad? Y tal vez nuestros familiares están inconversos, ¿no? Sí. Señor, espérate un poquito, que en verdad mi familia está todavía ahí que no quiere. Sería lo correcto. Sería lo correcto. Pero el Señor tiene el control de todo y Él tiene su tiempo en su voluntad perfecta, ¿verdad? Él pues, ¿verdad? Él es paciente. Él es como nosotros, ¿no? Bien impaciente, ¿no? ¿Verdad? Para todos son bien impacientes. ¿Usted sabe algo? Quiere comprar un carro, que hasta ahora me da un montón de carros, ¿no?
Y ya quiere comprar, y ya quiere comprar, y ya quiere comprar. Sea un teléfono igual. ¿Verdad? Lo que sea, no estamos viendo, pero ya. El Señor es paciente. Amén. Claro, es el Señor, ¿verdad que sí? Él es perfecto, ¿no? Nosotros no. Es tremendo. Él no retarda su promesa. No, para nada. No, sino que, ¿verdad? Según, pues, según algunos la tienen por tardanza. Entonces muchos dicen, estos cristianos hablan que Cristo viene y nunca viene. Y no se les imagina a ellos que si Cristo ya hubiese venido, ellos estarían en el chimbolero, ¿no? Fueran perdidos, ¿verdad? Que si no había esperanza para ellos. Entonces nosotros oramos por la misericordia del Señor, para que su misericordia se extienda hacia aquellos que no tienen nada con el Señor. Es más, no vaya a levantar la mano usted, ¿no? ¿Qué tal si ya en 5 segundos la iglesia se va? 5 segundos. 1, 2, 3, y algunos de ustedes saben que no están preparados. ¿Qué harían en 5 segundos? ¿Qué le diría a usted? No venga todavía, Señor. O se estaría reconciliando en el momento, ¿no? 5 segundos, ¿no? Perdóname, Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Pero el que está listo dice, ya ven, Jesús. Ven, Señor, amén. Ven cuando quieras, que estoy listo para irme. Así que es muy importante. Entonces el Señor, en su amor y su misericordia, no quiere que nadie perezca, o sea, que nadie se quede sin la esperanza de ser salvo, pero muchos se van a perder, claro que sí, porque muchos rechazan a Jesús. ¿Verdad que sí? Amén. Y espero que nosotros no lo vayamos a rechazar a Él. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Cómo es que un cristiano puede rechazar a Jesucristo? Rechazando la voluntad de Dios. Amén. Viviendo en contra de su voluntad con respecto a mi persona. Esa manera de rechazar al Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Porque ¿cómo se honra al Padre? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo, ¿no? Entonces es bien importante que entendamos eso. Pero el Señor no quiere que nadie, hermano, se pierda. Leamos Juan 6, del 39 al 40. Juan capítulo 6, del 39 al 40. Vaya haciendo ahí, ¿verdad? La diferencia entre la voluntad, ¿verdad?, creativa de Dios, los cielos, la tierra y todo eso, y ahora la voluntad con respecto al ser humano, que Dios quiere que todos sean salvos, que no perezcan, que conozcan y reconozcan a su Hijo Jesús como su Hijo, y que es Él el que Él envió para morir por nuestros pecados. Juan capítulo 6, del 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Qué está hablando del ser humano? Sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Termino, ¿no? En los 2 versículos menciona la palabra voluntad. Voluntad, ¿no? Qué glorioso, ¿verdad que sí? ¿Cómo que no? Pues si somos, ver, el ser humano es creación de Dios, creado a la imagen de Él, ¿no? Y el Señor ama a la corona de su creación, que es el ser humano. Entonces la voluntad de Dios no es que nadie, ¿verdad?, que nadie perezca. Y los que hemos creído en Jesucristo, Dios ha mandado que Jesús no pierda nada. Amén. Así que no hemos sido llamados a perdernos, hemos sido llamados a tener vida eterna. Amén, hermanos. Y eso merece un aplauso al Señor. Aleluya. Y un grito de júbilo.
aleluya. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Amén. De Dios le ha placido que usted y yo, hermano, seamos sus hijos. Sí, ese rey. A Dios le plació a Él llamarnos. Y por eso toqué el punto que tocó la hermana ayer sobre Israel, ¿no? Israel no era el mejor pueblo de todos, para nada. De la misma manera también nosotros. Nosotros, amén. No hemos sido mejores que nadie. Éramos pecadores igual que los demás pecadores. Pero a Él le plació llamarnos. Y si a Él le plació llamarme, Dios mío, ¿cómo que yo voy a estar triste? Tengo que estar alegre y gozoso, ¿no? Porque Él cambió mi lamento en baile. En baile. Aleluya. Muchos le quieren cambiar esa palabra, pero la Biblia dice en baile, ¿no? Me cambió mi lamento en baile. Puso mis pies sobre peña. Amén. Y a algunos nos hizo sentar en 7 príncipes. Aleluya. Es glorioso, ¿no? Amén. Así que es maravilloso. Cuando uno piensa en esto, uno dice, wow, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Ahora, fue la voluntad de Dios que Cristo sufriera por nuestros pecados. Fue la voluntad de Dios. Duro, ¿no? Sí. Duro. Y eso lo podemos ver vamos a ir a Isaías 53, porque mencioné al Señor. Isaías 53. Porque nosotros nos alegramos que, ¿verdad?, que fue la voluntad de Dios enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor. Pero también Él fue sometido a padecimiento por nosotros. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿qué la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Escuchen bien eso. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús jamás pecó. Y la respuesta está aquí en el versículo 10. Con todo eso que hemos leído, ay Dios mío, con todo eso que leímos, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Abashuamai. Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué quiso? La voluntad de Dios. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Un aplauso para Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Él mismo sabía lo que venía. Él mismo sabía, Él mismo lo sabía. Amasíamai. Y él bien claro lo declaró: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso Él, antes de ser entregado, su alma se angustió terriblemente.
estuvo triste y angustiado por lo que le esperaba, ¿no? ¿Verdad? Por lo que le esperaba, el sufrimiento que iba a sufrir, pero Dios quiso quebrantar. Fue la voluntad de Dios que sufriera de esa manera por nuestros pecados. ¿Merece Cristo que hagamos el esfuerzo de amarle, sí o no? Sí, claro que sí. Amén. Eso a mí me impulsa a mi alma a procurar amar al Señor por lo que Él sufrió por mis pecados. Y Él sabía, ¿no? Él sabía. Y por eso, antes de entrar a ese sufrimiento, verá, por cárcel que hizo fue quitado, fue desfigurado su rostro, fue lacerado, su corona de espinas. Antes que pasara eso, Él por eso le oró al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Amén. Si es posible. Pero no era posible. No era posible. Porque Dios hacía, ya lo había determinado, que Él sufriese y venciese al que tenía al imperio de la muerte de su diablo. Amén. Para que de esa manera nos diese vida eterna a nosotros. Amén. Tremendo, ¿verdad que sí? Y Él, pues, ¿verdad? Por eso Él dijo: yo no voy a hacer mi voluntad, sino de la voluntad de que me envió. Y Él, por eso Él fue como cordero mudo llevado al matadero. No dijo nada. No abrió su boca. Entendió que era la manera, ¿no? Que si Él pasaba por ese proceso era porque Dios así lo había permitido. Después vio linaje. ¿Cuál linaje? Nosotros. Nosotros. Ay, por eso Él se alegra al vernos a nosotros. Se alegra al ver la disposición que tenemos en nuestra humana debilidad de hacer su voluntad. Amasí, amá, y de venir a la casa de Dios a exaltar su nombre, a darle la gloria, la honra y la alabanza, porque en nuestro corazón hay agradecimiento hacia Él. Hacia Él. Y eso también entra en la voluntad de Dios también, que nosotros seamos, ¿qué? Agradecidos. Y cuando nosotros le adoramos y le exaltamos, estamos también haciendo la voluntad del Señor, reconociendo que estamos aquí no por nuestros méritos, porque nuestros méritos son trapos de inmundicia, nuestras justicias, ¿no? Ni por nuestras obras, es por la gracia del Señor. Qué glorioso, ¿no? Y entonces vemos aquí pues el sufrimiento del Señor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hay otro versículo. Lo que acabo de decir, mi Padre, si quieres que pase esta copa, se encuentra en Lucas 22:42. Y Lucas, por ser médico, es el único que narra, ¿verdad?, que cuando él oraba, grandes gotas de sangre caían de su frente. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina la angustia que había en él? La ansiedad que había en él por lo que venía. Es más, él ya lo sabía. Y por esa causa, cuando él oró, grandes gotas de sangre caían de su frente. La presión que había en su interior, en su mente, como ser humano, no porque fue 100% hombre, 100% Dios. Si hay cosas que a usted lo desesperan a veces, ¿usted se imagina? Hay cosas que nosotros pasamos a veces en la vida que nos desesperan, nos quitan el sueño, nos quitan el hambre, nos quitan la alegría de nuestro rostro, la sonrisa de nuestros labios. Hay cosas que son muy fuertes en nuestra vida. Amén. ¿Me entienden? Y son como la capacidad que nosotros tenemos. Pero ¿cuánto el Señor? Lo que pasó por Él, ¿no? Por lo que Él pasó, perdón, por lo que Él pasó, ¿verdad? Fue duro. Pero fue la voluntad de ¿quién? La voluntad del Señor. Tremendo. Por eso Pedro, cuando, ¿verdad?, se derramó el Espíritu Santo, ellos empezaron a burlarse, ¿verdad?, de que está esto tan borracho y todo esto. Él dijo en Hechos capítulo 2, versículo 23. Pedro hablando dijo: a este, o sea, Jesucristo, a este entregado por el determinado consejo, escuche bien lo que está hablando Pedro, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Anticipado conocimiento de Dios. Esa es la presencia de Dios.
El conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Qué glorioso, ¿no? Ya estaba en el plano de Dios eso, que así va a ser. ¿Quién es menos? ¿Es la voluntad de Dios que nosotros suframos? ¿Es la voluntad de Dios? Si fue la voluntad de que Cristo sufriese por nuestros pecados, ¿está en la voluntad de Dios que a veces pasamos momentos difíciles en la vida? Leamos 2 de Pedro 3:9. Hemos visto los sufrimientos de Jesucristo, ahora vamos a hablar de los sufrimientos de los creyentes. Que entra en la voluntad de Dios también. Mire cuánto hemos visto la voluntad de Dios creativa de Dios, ¿verdad que sí? Luego la voluntad de Dios conforme a la salvación de los seres humanos. Luego la voluntad de Dios en el sufrimiento de Jesucristo. Y ahora la voluntad de Dios en el sufrimiento de los creyentes. Para que no nos sorprendamos. Por eso la Biblia dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino que sepamos que los mismos sufrimientos padecen nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos a veces? ¿Por qué? Porque es falta de conocimiento, hermanos. Falta de madurez, eso es. Primero de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Seréis aborrecidos por el mundo. ¿Verdad que sí? Seréis odiados. Y el mundo nos aborrece. Más cuando hablamos de obediencia, hablamos de someternos a la palabra del Señor, más nos aborrece la gente, ¿no? Amén, nos aborrece. Y entonces nosotros pasamos por momentos que sufrimos. Pablo sufrió, ¿verdad que sí? Desvelo, vigilias, ayunos, falsos hermanos, ladrones, golpes, pedradas, cárceles, todo lo sufrió por causa de Jesucristo. ¿Y qué hizo él? Alabar a Dios. Se sentía dichoso de ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Que había en Pablo una madurez tan tremenda que quizás yo nunca la tendré. De gozarse en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas por el sufrimiento por causa del Señor, a mí ya sé que te desprecian que sos cristiano, que no te aman, aunque tú ames, ¿verdad? No te respetan, hay muchas cosas, ¿no? Y tú te mantienes siempre buscando de Dios, sin cambiar tu fe en el Señor. Sobre tu cabeza, aunque tú no la veas, hay una gloria de Dios que te acompaña en todo lugar. Amén. Y que se manifiesta en todo aquello que tú emprendes. Amén. Pero el sufrimiento que pasas en esta tierra es sencillamente procesos y exámenes que tenemos que pasar, porque así a Dios le pasa. Sí, amén. Amén. Pablo dijo, ¿no? Yo, ¿verdad? El Espíritu Santo dijo, él me da testimonio que me esperan cárceles, me esperan tantas cosas, ¿no? De ninguna cosa hago caso, dijo Pablo, con tal que acabe mi carrera en el Señor. Él estaba enfocado no en el sufrimiento, estaba enfocado en terminar de pie ante el Señor el último segundo de su vida en esta tierra. Esa es determinación, eso es enfoque. Y eso es lo que debemos tener nosotros. Ha sido la voluntad de Dios llamarnos a nosotros para ser participantes de su Hijo, de su reino, de la vida eterna, de su Espíritu Santo, de sus dones, de su gracia. Amén. Aleluya. Estamos en el mundo, no somos del mundo. No repitamos los versículos solamente por repetirlos. Metámonos en nuestro espíritu para que procuremos andar conforme a la vocación que tenemos. Hijos de Dios.
Y esto nos ayudará a nosotros, hermanos, a procurar y a hacer la voluntad del Señor. Y esa poquita es la palabra procurar. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Amén. Amén. Pero ya vamos a hablar de qué voluntad estoy hablando. Pero vemos acá, ¿no? ¿Verdad? Dios quiere, dice, si es la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. Porque a veces Dios nos prueba. A veces Dios nos prueba. Porque Él tiene un mejor plan para nosotros. Él quiere promocionarte y te hace pasar por una prueba. O tentación. A ver cómo reaccionas. Y si reaccionas bien y pasas el examen, entonces Dios te acerca más a ti. Amén. Y te confía en mejores cosas. Ah, Señor. Y si no, Él se detiene. Él se detiene, ¿no? Él todavía. Mira, como el apóstol Pedro, ¿verdad que sí? Como el apóstol Pedro, ¿no? Él, pues, ¿verdad? Era muy colérico, era voluble, ¿verdad? Pero luego que vino el Espíritu Santo hubo un cambio en él. Y aún así se ve todavía lo voluble en él. En Gálatas, cuando Pablo dice que lo reprendió. Aún así, pero en menos grado. En menos grado, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos que a veces Dios nos prueba. Amén. Fue la voluntad del Señor endurecer el corazón de Faraón. ¿Lo ha leído usted? Fue la voluntad de Dios. ¿Fue la voluntad de Dios escoger a Moisés? Fue la voluntad del Señor. Fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Escoger a José, ¿verdad? El hijo menor de Jacob, ¿verdad? Siendo él un adolescente, para que pasara por un proceso tan difícil para crear la nación de Israel. ¿Me entiendes? ¿Verdad? De aquellos 12, pero usó a uno para que llegase a una nación, ¿no? Como Egipto, para que se cumpliera sus palabras. Él le había dicho a Abraham, ¿verdad? La nación que nacerá de ti será esclava en una nación extranjera y sobrará 400 años. Y todo el propósito de Dios viene dándose, y viene dándose, y viene dándose, y viene dándose. Amén. Y vemos a José pasar por un proceso de 13 años. 13 años. Siendo un joven. Amén. Pero se mantuvo viendo al imposible. Como Moisés. Se mantuvo firme. ¿Sufrió? Claro que sí. Fue metido en la cárcel por una calumnia. Por diferentes cosas pasó. Cuando pasó, ¿verdad? Y llegó a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Es glorioso, ¿no? ¿Verdad que sí? Quiere decir entonces que las cosas buenas no son tan fáciles de conseguirlas. Es necesario el sacrificio. No hay corona sin sufrimiento. No hay corona sin cruz. Amén. De nosotros le valemos al Señor lágrimas, sangre, su sangre. Y nosotros pues pasamos a veces por momentos difíciles en la vida, hermanos, y muchas veces nos preguntamos ¿por qué pasó esto? Hermanos, tenemos que pasar por los sufrimientos. Tenemos que pasar. Mire, lo pasa a la gente de afuera, que están sirviendo al diablo, ¿no? ¿Verdad? Ya sea por sus malas decisiones o por su locura con la cual ellos se están guiando, pero nosotros por hacer lo bueno. ¿Entiendes? Entonces pasamos por momentos de problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas congregacionales, problemas de toda clase. Pero no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios por esas cosas. Amén, hermanos. Nadie debe dejar de congregarse por un problema. Nadie. Es más, debe congregarse más. ¿No? Más, ¿no? Cuando hay problemas. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos? ¿Verdad? Porque preguntamos, ¿por qué yo, Señor? Pues si Cristo sufrió, pues ¿por qué no yo? ¿Verdad? ¿Por qué no yo? ¿Por qué me desprecian a mí? Pues despreciaron al maestro. Y usted casi se muere. ¡Eh! Me despreciaron. Alégrese, gócese. Lo importante es que usted no lo haga. Amén, hermanos. ¿Que es fácil? No, para nada. Pero se puede lograr. Entonces vemos, ¿no? ¿Verdad? Vemos la voluntad de Dios en el origen, cómo se origina todo, ¿verdad? Vemos pues nosotros la voluntad de Dios con respecto al ser humano en la salvación, la voluntad de Dios con el sufrimiento de Jesucristo, la voluntad de Dios con el sufrimiento del creyente,
Y hoy vemos la voluntad de Dios en el gobierno de toda la creación. Dios gobierna, sí o no. Amén. Dios gobierna sobre todos los reyes de esta tierra. Dios gobierna, hermanos, sobre todo el mundo. Por eso le digo yo a usted, la vez pasada hablé yo algo, ¿verdad? Cualquier cosa que esté en contra suya, no importa lo que sea, no importa lo que sea, si usted agrada a Dios, Dios remueve todo eso y le da la victoria. Sea lo que sea. Hermana Francisca no ha venido, ¿no? Hermana Francisca no ha venido, pero ella tiene un testimonio muy bonito que me lo contó a mí. Entonces, como dijimos al principio, él humilla y él exalta. Es porque el gobierno. Hay gobernadores de la tierra que se creen, ¿verdad?, muy fuertes y tienen poder, sí, tienen poder humano. Porque son gobernadores, tienen dinero, son presidentes, son dictadores, se creen, ¿verdad?, y matan a cualquiera, ¿verdad?, que se les opone en sus ideologías equivocadas que tienen, pero un día le darán cuenta al que gobierna todo. Amén. Es más, si Dios quiere matarlos antes, les quita la vida. Así. Así. Amén. No estoy diciendo nada contrario. Entonces, la voluntad de Dios se demuestra en el gobierno de Él sobre todo ser humano, sáquense. Y eso lo vamos a ver, amén, en Proverbios capítulo 21, versículo 1. Proverbios 21, versículo 1. Por eso Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso, aleluya. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey, de cualquier rey humano, en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. Dije anteriormente que Dios endureció a Faraón. Le inclinó el corazón de él a oponerse a él. A fin de que su pueblo viera que él gobierna, ¿no? Que él gobierna y que él decide. Aunque hubo sufrimiento, usted sabe, hubo sufrimiento para Israel. Hubo opresión, ¿no? Quisieron matar a los varoncitos que nacían, ¿no? Hebreos, ¿no? ¿Verdad? Los quisieron matar, ¿no? Pero el Señor le plació salvar a uno, ¿no? A Moisés. Amén, porque el Señor lo tenía ya destinado que fuese el libertador de su pueblo Israel. Es tremendo. Y eso viene de Dios. Entonces usted siéntase dichoso en este estudio, o vamos a mentir, siéntase dichoso que usted está aquí, es porque Dios le plació llamarlo a usted. Y si está algo triste, sonría, procure sonreír. Procure sonreír. Ay, que estoy sufriendo, tranquilo, que el Señor ya le quita el sufrimiento, pero espere en Él. Esperemos a hacer las cosas a la manera de Él y no a la manera nuestra. Ya vamos a llegar ahí, amén. Entonces, ¿verdad? Como los repartimientos de las aguas, o sea, así como eso ha distribuido los mares, los ríos y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Así Dios inclina el corazón de los seres humanos a lo que Él quiere. Entonces, estos hombres que son dictadores, se hacen maldad y asesinan y todo eso, ¿verdad? Y su relación inclinada al mal, es porque un día también van a pagar lo que hacen. Nadie está exento del juicio de Dios. Amén. Así que vamos a leer Daniel 4:35. Vamos a ver las palabras de un rey que se sintió en un momento determinado poderoso. Y él dijo, se subió a la terraza y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Ya se creyó la mamá de Tarzán. Amén. Se creyó, ¿verdad?, el intocable. Se creyó el rey de reyes, porque yo le dio poder, claro que sí. Claro que le dio, pero el poder vino de Dios, como Jesús le dijo a Pilato: ningún poder tendrías si no te fuese dado de arriba. Aleluya. Por eso es que hay que darle gloria a Dios, porque los dones que a veces se manifiestan en usted o en mí no son míos, ni son suyos, son del Señor.
Amén. O la inteligencia, o la sabiduría que nos ha dado, todo viene de Él. Amén. Entonces, ¿verdad? Daniel, este rey habló y dijo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo estaba leyendo, ¿verdad?, todo la historia, ¿no?, de Nabucodonosor, que si lo leemos, pues el tiempo se va. Pero usted sabe, ¿no?, que Dios le humilló a él. Pero hay una palabra poderosa por la cual yo quizás vamos a leerla. Amén, vamos a leerla, porque me interesa que aprendamos, y no dudo que quizás alguno de ustedes ya lo sepa, y es que en la tierra Dios tiene vigilantes. Dios tiene ángeles que vigilan toda acción de todo ser humano. Es un gobierno. El gobierno del cielo gobierna sobre todos los gobiernos de la tierra. Amén. Y entonces los ángeles llaman reportes de toda acción de todo presidente, gobernador, rey, muchacho, muchacha, ¿verdad? Todo está registrado en el cielo. Todo está bajo su control. Aleluya. Tenemos tiempo, creo yo, ¿no? Amén. Vamos a ir ahí a Daniel. Gloria a Dios. En el versículo 22 de ese capítulo 4, Daniel le está explicando al rey el sueño, porque nadie pudo declarar el sueño, ¿verdad que sí? Nadie pudo declarárselo. Nadie pudo, pues, revelárselo. Eso es tremendo también, porque Dios habla de diferentes maneras, ¿no? ¿Verdad que sí? Y aunque los seres humanos decimos que no, a veces es verdad. Dios habla por medio de su palabra, por medio de sueños y por medio de visiones, ¿verdad? Que no lo hace con toda la gente, lo hace con gente muy exclusiva, que está muy metida con él. Eso hay que darle claro. Amén, no es con cualquiera. No es que yo tuve un sueñito y así, no, nada de eso. Son gente que está bien metida con Dios. Gente que anda en santidad, que anda en obediencia. Y entonces en el versículo 22, él está ya declarando el sueño al rey. Dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Porque él soñó en un árbol, ¿verdad?, que todavía había aves que se posaban sobre él. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante, escuche bien, un vigilante y santo, que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. En otras palabras, 7 años. 7 años. Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, santo, y que lo da a quien él quiere. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol,